3 días antes de mi boda, mi padre llamó. Dijo, no voy a caminar contigo por el pasillo. Tu hermana dice que eso la molestaría. Mi madre lo apoyó, ve sola. Deja de crear drama. En el día de mi boda, mi padre, desde la parte trasera, casi se pone de pie por la conmoción cuando las puertas se abrieron y todos vieron quién me tomaba del brazo. Mi nombre es Darcy Ingram y tengo 32 años de edad. 3 días antes de mi boda, mi padre llamó. Era un martes. Yo estaba en mi taller recortando rosas para los centros de mesa, con tierra bajo mis uñas y una lista de reproducción a bajo volumen. El identificador de llamadas decía, padre. Así que contesté con el codo porque mis manos estaban mojadas. 6 palabras. Eso fue todo lo que hizo falta, no voy a caminar contigo al altar. Dejé las tijeras de podar en el mostrador, me limpié las manos en mis pantalones de mezclilla y no dije nada durante quizás 5 segundos, lo cual no parece mucho tiempo hasta que eres tú quien los cuenta. Vanessa dice que eso la molestaría, dijo él. Mi hermana. Vanessa tiene 3 años más que yo, está casada, tiene 2 hijos y, al parecer, sigue siendo el centro de cada decisión que toman mis padres, incluso las mías. Tu hermana está pasando por un momento difícil, Darcy. Su matrimonio, ya sabes. Yo lo sabía, pero esta era mi boda, no la suya. 10 minutos más tarde, mi madre llamó para terminar el trabajo. Ve sola. Deja de crear drama. Muchas novias modernas caminan solas. Ella lo dijo como si estuviera leyendo un folleto. 48 horas después, 200 personas se darían la vuelta cuando se abrieran aquellas puertas del granero, y el hombre que sostenía mi brazo no sería mi padre. Bienvenidos de nuevo a Historias de Drama Tranquilas. Este es un lugar donde compartimos historias reales sobre la familia, los límites y las personas que aparecen cuando más importa. Dejen un comentario y asegúrense de suscribirse. Crecí en Ryewood, Connecticut. Casas de tablones blancos, sopladores de hojas los sábados, el tipo de ciudad donde todos conocen tu buzón pero no tu segundo nombre. Vanessa era la brillante. Calificaciones perfectas, capitana del equipo de debate. Recitales de piano donde mis padres se sentaban en la primera fila con la cámara. Mi padre la presentaba en las comidas vecinales de la misma manera cada vez, esta es Vanessa. Ella va a ser abogada. Lo decía como si ya hubiera sucedido. Yo era la que llegaba a casa con tierra en las rodillas. Construí un invernadero en el patio trasero cuando tenía 14 años. Madera de desecho de la renovación de un vecino. Láminas de plástico de la ferretería. Una bisagra que arranqué de un gabinete viejo. Medía 7 pies de altura y no era bonito, pero produjo tomates del tamaño de mi puño para agosto. Ese año, la feria de ciencias de mi escuela cayó el mismo sábado que el concurso regional de ortografía de Vanessa. Presenté mis tomates de invernadero, semillas tradicionales, pH del suelo controlado y un diario de crecimiento con fotos diarias. Gané el primer lugar. El listón azul estaba prendido en mi cartel para cuando mi padre entró. Él llegó 40 minutos tarde. Los jueces ya estaban apilando las sillas. Lo siento, pequeña. El evento de Vanessa se alargó. Él miró el listón, asintió y dijo, buen trabajo. De la misma manera que se le dice al hijo de un extraño en la fila de una caja. Luego revisó su teléfono. Ese invernadero permaneció en el patio trasero durante 9 años. Reparé la bisagra 2 veces. Reemplacé el plástico una vez. Mi madre lo llamaba una molestia visual. Mi padre no lo llamaba de ninguna manera. Nunca volvió a mencionarlo, pero siguió produciendo tomates cada verano, sin importar si alguien lo notaba o no. Mi graduación de la escuela secundaria fue un jueves de junio. Esa misma semana, Vanessa recibió su carta de aceptación para el programa de maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Columbia. Mis padres decidieron combinar las celebraciones en una sola cena en el restaurante Luca del centro. Se pronunciaron 3 discursos. Los 3 trataron sobre Vanessa. Mi padre levantó su copa por nuestra chica de Columbia. Mi madre se limpió los ojos y dijo que siempre lo supo. Vanessa les agradeció por creer en ella. Yo comí mi pasta y aplaudí en los momentos adecuados. Nadie mencionó mi diploma.
Me había graduado con un promedio de 3.7 y una aceptación al programa de horticultura de la Universidad de Connecticut. Pagué mi propia cuota de solicitud con los trabajos de jardinería que realizaba desde el segundo año, cortar el césped, quitar la maleza y plantar jardines para 6 vecinos a $40 cada uno. Cuando le conté a mi madre sobre el título de horticultura, dejó su taza de café y me miró como si hubiera dicho algo en otro idioma. Esa no es una carrera real, Darcy. 5 palabras. Me las dijo una vez a la cara y, al parecer, muchas veces más a mis espaldas. Ruth Kellerman, nuestra vecina de 3 casas de distancia y la amiga más cercana de mi abuela Eleanor, me contó años después que escuchó a mi madre por teléfono con su hermana diciendo lo mismo: Darcy está estudiando jardinería. Ni siquiera sé qué decirle a la gente. La matrícula de la maestría de Vanessa fue pagada en su totalidad por mis padres. $22,000 al año. Conozco la cifra porque Donna, mi madre, la mencionó en el Día de Acción de Gracias como si fuera un anuncio de servicio público. Mi matrícula la pagué yo misma. Haciendo jardinería en los veranos. Trabajando en el invernadero del campus durante el año escolar. Préstamos estudiantiles para el resto. Nadie anunció mi saldo en la mesa del comedor. Vanessa se casó con Preston Hall 3 años después de Columbia. Banca de inversión. Traje color carbón en la cena de ensayo. Gemelos que costaban más que el pago de mi camioneta. Mis padres brillaban en la boda como si hubieran organizado personalmente el mercado de valores. Luego llegaron los nietos. Primero Lily, que ahora tiene 5 años. Owen 2 años después, que ahora tiene 3. Mi padre se jubiló de su firma de seguros el mismo año en que nació Owen y esos 2 niños se convirtieron en el centro de su universo. Conducía hasta la casa de Vanessa en Darien 3 veces por semana. Le construyó a Lily un columpio. Le leyó a Owen el mismo libro de trenes 47 veces porque Owen gritaba si se detenía. Vanessa se dio cuenta. Ella lo notó de la misma manera que se nota una palanca que se puede jalar. La primera vez que usó a los niños fue por la asignación de asientos en Navidad. Vanessa quería la cabecera de la mesa. Mi padre se la dio. La segunda vez fue por una foto familiar. Vanessa quería que se repitiera sin mí en el fondo. Mi padre me pidió que me hiciera a un lado. La tercera vez lo escuché yo misma. El altavoz estaba encendido. Mi padre no se dio cuenta de que yo estaba en la cocina. Si caminas con ella, no llevaré a los niños a Navidad. Mi padre hizo una pausa. Pude escuchar su respiración a través del teléfono. Luego la voz de Vanessa, calmada y practicada: lo digo en serio, papá. Es demasiado para mí en este momento. ¿Sabes por lo que estoy pasando? Mi padre dijo: está bien, Nessa. Está bien. Mi madre entró en la cocina 30 segundos después y vio mi cara. Sabía que yo lo había escuchado. Su respuesta no fue una disculpa: ella es su madre, Richard. No la presiones. Esa era la jerarquía: Vanessa, luego los nietos, luego la comodidad de mis padres, luego, en algún lugar debajo de los impuestos a la propiedad, estaba yo. Conocí a Marcus Delaney un martes de abril, hace 3 años. Yo estaba plantando un jardín de lluvia para el proyecto de drenaje del condado a lo largo de la Ruta 12. Él era el ingeniero estructural que construía el puente 60 yardas río arriba. Ambos llegamos a las 6:30 de la mañana. Ambos bebíamos café negro de termos. Él me vio sacando un sistema de raíces de la parte trasera de mi camioneta y se acercó sin que se lo pidiera. ¿Necesitas una mano? Yo puedo sola, respondí. Lo sé, pero mi café se terminó y estoy aburrido. Esa fue la primera frase que Marcus me dijo, que no trataba sobre grados de drenaje. Nuestra primera cita fue un recorrido por un vivero y luego tacos de un camión en el estacionamiento. Él tenía tierra en sus botas. Yo tenía tierra en las mías. Fue la noche más natural de mi vida. Me presentó a su padre 2 semanas después. Frank Delaney, de 63 años, carpintero jubilado. Manos como guantes de cuero que alguien dejó al sol durante demasiado tiempo. Vivía solo en la misma casa que había construido con la madre de Marcus, quien murió de cáncer de páncreas 8 años antes.
Había un taller en la parte trasera con aserrín en cada superficie y una radio sintonizada en una estación de rock clásico que no estoy segura de que alguna vez apagara. Frank me llamó pequeña para la tercera semana. Para el segundo mes, me había construido una estantería para mi taller. Roble blanco lijado suavemente con juntas de cola de Milano. Grabó mis iniciales en el interior del panel izquierdo, DI. Lo suficientemente pequeñas como para que no se vieran a menos que supieras dónde buscar. Paso mis dedos sobre esas letras cada mañana cuando abro la tienda. Tienes tierra bajo tus uñas, dijo la primera vez que visitó mi invernadero. Bien. Significa que construiste algo hoy. Nadie en mi familia me había dicho eso nunca. Marcus me propuso matrimonio en el jardín botánico que diseñé para la biblioteca pública de Riewood. Era una tarde de octubre y los arces japoneses se estaban volviendo de ese color borgoña profundo que hace que la gente detenga sus autos. Se arrodilló junto al banco de piedra que yo había colocado en el sendero 2 veranos antes. Dije que sí antes de que terminara la pregunta. Esa noche llamé a mis padres. Mi padre contestó al cuarto timbre. Se lo conté. Hubo silencio por unos 3 segundos. Luego, felicidades. No dijo, estoy feliz por ti. No dijo, cuéntamelo todo. Solo la palabra que dices cuando un compañero de trabajo anuncia su ascenso. Mi madre tomó el teléfono. ¿Es de una buena familia? No preguntó si yo era feliz. No preguntó por el anillo, el jardín o la velada. Preguntó por su familia de la misma manera que podría preguntar por su puntaje de crédito. Lo es, dije. Su padre es carpintero. Silencio de nuevo. El tipo de silencio en el que alguien elige no decir lo que está pensando. Envié la invitación de boda a mano. La diseñé yo misma. Ilustraciones botánicas a lo largo del borde. Un helecho prensado en la solapa interior. La llevé a su casa y la dejé en el buzón porque no quería verlos abrirla. También le pedí a mi padre que me acompañara al altar. Dijo que sí rápidamente, casi por reflejo, como alguien que acepta sostener una puerta. Marcus dijo lo que siempre dice cuando les doy a mis padres una oportunidad que no se han ganado. Puso su mano en mi rodilla y me miró con esos ojos marrones constantes. ¿Sabes quiénes son, Dar? Lo sé, pero quiero darles una oportunidad más. Él asintió. Nunca me dice qué hacer con mi familia. Solo se asegura de que tenga un lugar suave donde aterrizar después. La llamada llegó un martes por la noche, 3 días antes de la boda. Yo estaba en el taller recortando las últimas rosas para los centros de mesa. 14 arreglos, cada uno atado a mano. La radio tocaba algo con un violín y yo tarareaba cuando el teléfono se iluminó en el banco de trabajo. Vale. Me limpié las manos en mis pantalones y contesté. Darcy, necesito decirte algo. Su voz era la que usaba cuando estaba a punto de dar malas noticias a un cliente. Firme pero distante. Evitación profesional. No voy a caminar contigo por el pasillo. Las tijeras de podar todavía estaban en mi otra mano. Las dejé lentamente. De la manera en que dejas algo cuando no estás segura de poder sostenerlo sin romperlo. Vanessa dice que eso la molestaría. Papá, Vanessa no se va a casar. Yo sí. Ella dice que verme entregarte sería demasiado doloroso en este momento. Su matrimonio está pasando por una mala racha. Tú lo sabes. Así que el día de mi boda se trata de sus sentimientos. Hubo un silencio largo. Podía escuchar la televisión en su estudio. Algún programa de concursos. Lo siento, Darcy. No grité. No lloré. Le hice una pregunta. La única que importaba, ¿Vanessa te amenazó con los niños otra vez? Más silencio. Luego su voz bajó más, como si alguien pudiera escucharlo. Dijo que si caminaba contigo, no traería a Lily y a Owen a Navidad. Ahí estaba la palanca. La misma palanca que ella había estado jalando durante años, y él había estado cediendo cada vez. Sus nietos intercambiados por el día de la boda de su hija, y él eligió el intercambio sin parpadear. Está bien, papá. Darcy, por favor comprende. Dije, está bien. Colgué,
Puse el teléfono en el banco de trabajo, tomé las tijeras y terminé el arreglo número 14. Mis manos no temblaron. Quería que lo hicieran. Temblar habría significado que estaba sorprendida. No estaba sorprendida. Solo había terminado finalmente de fingir que podría estarlo. Mi madre llamó 10 minutos después. Justo a tiempo. Donna Ingram no deja cabos sueltos. Tu padre te lo dijo. Sí. Darcy, no hagas esto más grande de lo que es. Ve sola. Muchas novias modernas caminan solas. De hecho, es muy empoderador si lo piensas. Dijo empoderador de la manera en que alguien dice orgánico cuando no compra orgánico. Mamá, se lo pedí a papá hace un año. Él dijo que sí. Las cosas cambian. Tu hermana está sufriendo y tú no. Pausa. La escuché tomar aire. Del tipo medido, el tipo que usa antes de decir algo que ya ha decidido que es razonable, tú tienes a Marcus. Vanessa no tiene a nadie en este momento. Casi me río. Casi. Porque la lógica de esto era tan perfectamente Donna. El dolor de Vanessa pesaba más que el mío porque el dolor de Vanessa siempre pesaba más que el mío. No porque fuera más grande, sino porque era el suyo. Deja de crear drama, Darcy. Esta no es la batalla que debes librar. Colgué, salí al porche y me senté en el escalón superior. El aire de octubre estaba lo suficientemente frío como para ver mi aliento, pero no tanto como para entrar. Sostuve mi teléfono con ambas manos y miré el jardín que había plantado cuando me mudé a esta casa hace 4 años. Hortensias a lo largo de la cerca, lavanda junto al camino, un cornejo que planté la primera primavera y que ahora era más alto que yo. Marcus me encontró 20 minutos después. Sin lágrimas, solo sentada, sosteniendo el teléfono como si fuera algo que no estaba segura de querer conservar. Se sentó a mi lado, no preguntó qué pasó, no dijo, te lo advertí. Solo puso su brazo alrededor de mi hombro y esperó. Después de un rato, me levanté, caminé por el taller, me detuve ante la estantería de roble que Frank me construyó, pasé mis dedos por el panel interior, encontré las letras grabadas, y las tracé 2 veces y luego me fui a la cama. El miércoles por la mañana, 2 días antes de la boda, Marcus preparó huevos revueltos como me gustan, con cebollino de la maceta del alféizar que él mantiene viva para mí porque, de alguna manera, logro regar en exceso las plantas de interior mientras dirijo un negocio profesional de jardinería. Dejó el plato, se sentó frente a mí y esperó. Mi padre no va a caminar conmigo. Te escuché por teléfono, dijo él. ¿Sirvió café? ¿Qué quieres hacer? No dijo, yo arreglaré esto. No dijo, déjame llamarlos. Solo, ¿qué quieres hacer? Ese es Marcus. Él no rescata. Se para a tu lado y te entrega lo que necesitas. No quiero caminar sola. Entonces no lo harás. Tomó un sorbo, dejó la taza y me miró de la manera en que mira un plano estructural, tranquilo, concentrado, ya 3 pasos adelante. Mi padre ha estado practicando el nudo de su corbata desde el compromiso. Lo vi buscarlo en YouTube 2 veces el domingo pasado. Sonreí. La primera vez en 12 horas. No puedo pedirle a Frank que haga eso. Es demasiado. Ese hombre te construyó una estantería que no tenía que construir. Conduce 40 minutos a tu tienda los sábados para arreglar bisagras que no le pediste que arreglara. Preparó un lugar para ti en la cena de los domingos 2 meses después de que empezamos a salir y no lo ha quitado desde entonces. Miré mis huevos. Él ha estado esperando, dijo Marcus. Solo que no quería sobrepasarse. La idea de eso hizo que algo se abriera en mi pecho. No fue dolor, fue algo más cálido. La comprensión de que la persona que necesitaba había estado allí durante 3 años, lijando madera en su garaje, llamándome pequeña, presentándose en cada una de las cosas a las que mi propio padre había faltado. Está bien, dije. Se lo pediré hoy. Janete llamó 1 hora más tarde. Mi mejor amiga, dama de honor, el tipo de mujer que te dice que tu cabello se ve terrible antes de una cita y luego lo arregla en 90 segundos. Se había encontrado con Vanessa en el salón de Darien esa mañana. Al parecer, tenían el mismo colorista.
Las ciudades pequeñas tienen brazos largos. Tu hermana estaba allí, dijo Janete. Y no fue sutil. ¿Qué dijo? Le contaba al colorista sobre tu boda, lo estresante que es, cómo está haciendo que todo se trate de Darcy otra vez. Cerré los ojos. Otra vez, su palabra favorita. Dijo, y cito, Darcy siempre recibe la atención ahora. Desde que comenzó ese negocio de jardinería, es como si el resto de nosotros no existiéramos. Casi se me cae el teléfono. Darcy siempre recibe la atención. Yo. La que ganó una feria de ciencias ante una silla vacía. Aquella cuya cena de graduación se convirtió en una fiesta por la aceptación en Columbia. Aquella cuya carrera fue etiquetada públicamente como no real por su propia madre. Ella también dijo, y desearía estar inventando esto, su pequeño negocio de jardines ni siquiera es trabajo real. Allí estaba la misma frase. Las palabras de Donna en la boca de Vanessa, transmitidas como una receta familiar que nadie pidió. La voz de Janete se suavizó, no está molesta por la boda, Dar. Tiene envidia. Tienes a Marcus. Tienes tu negocio. Tienes una vida que no necesita que ella la valide, y no puede soportarlo. Me quedé con eso por un minuto. Janete tiene razón en la mayoría de las cosas, y tenía razón en esto. Vanessa no quería que mi padre me acompañara porque eso la lastimaría. Quería que él se quedara en casa porque mi felicidad era algo que ella no podía controlar, y controlar la caminata por el pasillo era lo más cerca que podía estar de lograrlo. Debo hablar sobre el Día de Acción de Gracias. El pasado noviembre, Vanessa fue la anfitriona porque Donna insistió. Tu hermana tiene el comedor más grande. Esto era técnicamente cierto. También era irrelevante. Preston se sentó a la cabecera de la mesa con una camisa que probablemente costó lo que yo cobro por una instalación completa de jardín. Revisó su teléfono 11 veces durante la comida. Los conté porque estaba sentada directamente frente a él y no había nada más que mirar mientras Donna hablaba sobre la renovación de la cocina de Vanessa. Vanessa estuvo ruidosa esa noche. No el ruido normal. El ruido que haces cuando intentas llenar una habitación para que nadie escuche el silencio debajo. Se reía de cosas que no tenían gracia. Volví a llenar copas que aún estaban medio llenas. Tocó el brazo de Preston 2 veces y él no reaccionó en ninguna ocasión. Entonces Lily lo dijo. Tenía 5 años. Tenía puré de papas en la barbilla y lo dijo de la manera en que los niños de 5 años dicen todo, claramente y sin saber lo que significa. ¿Por qué papá duerme en la oficina? La mesa se quedó en silencio. Preston levantó la vista de su teléfono. El rostro de Vanessa hizo algo que nunca había visto antes. Se desplomó, no fue ira, no fue vergüenza. Fue algo debajo de ambas cosas. Mi padre se aclaró la garganta y le preguntó a Owen si quería más pan, pero vi las manos de Vanessa. Temblaban cuando sirvió el vino. Un pequeño temblor de 2 segundos. Luego se enderezó, sonrió y pasó la salsa de arándanos como si nada hubiera pasado. Entendí algo esa noche. El matrimonio de Vanessa no estaba pasando por una mala racha. Se estaba hundiendo. Y en lugar de enfrentarlo, ella estaba reordenando los muebles encima de las grietas. Mi boda era solo el mueble más reciente que necesitaba mover. El miércoles por la mañana, 2 días antes de la boda, conduje hasta la casa de Frank. Vive en una calle sin salida cerca de la ruta 9 en un pueblo llamado Chester. La casa es de tablones marrones, de un solo piso, con un porche que reconstruyó en 2019 y un garaje que huele a aceite de linaza y cedro. La radio en su taller toca rock clásico a un volumen que sugiere que cree que Led Zeppelin debería experimentarse como una presencia de fondo en todas las actividades humanas. Estaba lijando una mecedora cuando llegué. Teca, con un grano hermoso. Llevaba su delantal de trabajo, ese con aserrín permanentemente incrustado en la tela como una segunda textura. Me quedé en la puerta del garaje durante 10 segundos completos antes de que levantara la vista. Hola, pequeña. Sopló el polvo del reposabrazos. El café está adentro. Frank. Debió haber escuchado algo en mi voz porque dejó el papel de lija de inmediato, se giró hacia mí y se limpió las manos en el delantal. Mi padre se echó atrás y no me acompañará al altar.
No dijo, lo siento. No preguntó por qué. No sacudió la cabeza ni ofreció una opinión sobre mi padre, mi familia o la situación. Solo me miró con esos ojos grises constantes, los mismos ojos que tiene Marcus, y dijo 5 palabras: cuando me necesitas. Esa es la frase. Eso es todo. Sin vacilación. Sin un, ¿estás segura? Sin un, déjame pensarlo. El hombre estaba lijando una silla, y en el siguiente aliento, se ofrecía a caminar conmigo hacia mi futuro como si ya estuviera en su calendario. Sábado a la 1. Estaré allí a mediodía. Recogió el papel de lija, comenzó a lijar de nuevo y luego dijo más bajo: pequeña, he estado esperando que alguien me lo pidiera. Lloré en el auto de camino a casa, por primera vez en toda la semana. Las siguientes 48 horas se movieron como una corriente. Janete manejó la logística con la eficiencia calmada de alguien que ha planeado 3 baby showers y una vez organizó una fiesta de cumpleaños sorpresa durante una tormenta de nieve. Actualizó el gráfico de asientos. El asiento del padre de la novia en la mesa principal fue reasignado. En la primera fila, en el centro del pasillo, ahora estaba la etiqueta, Frank Delany. El asiento que mi padre debía ocupar. Marcus llevó a su padre a comprar un traje el jueves después del trabajo. Frank tenía un saco deportivo de 2011 que juraba que aún le quedaba bien. Marcus me envió una foto desde el probador. Frank con un traje nuevo color carbón, luciendo simultáneamente orgulloso e incómodo, con sus manos rudas sobresaliendo de los puños planchados como si no pertenecieran al mismo atuendo. Marcus escribió debajo de la foto, me preguntó 3 veces si la corbata estaba derecha. Escribí mis votos esa noche en el taller. La estantería de roble estaba a mi izquierda. El proyecto con las iniciales de Frank a mi derecha. Una tabla de cortar que había comenzado para nuestro regalo de bodas y pensaba que yo no lo sabía. Escribí a mano en el reverso de un boceto de paisaje. Taché líneas. Las volví a escribir. Me decidí por algo simple. Mis padres no llamaron el miércoles, no llamaron el jueves, no enviaron mensajes de texto. Revisé mi teléfono 2 veces el jueves por la noche y luego lo puse en el cajón de la cocina. Marcus se dio cuenta. No dijo nada. Solo preparó té y dejó una taza en mi mesa de noche. No les conté a mis padres sobre Frank. Ellos asumieron que yo caminaría sola. Dejé que lo asumieran. Las puertas se abrirían el sábado y la respuesta estaría parada justo a mi lado. El jueves por la tarde, 2 días antes de la boda, estaba reorganizando los centros de mesa en el taller cuando llamaron a la puerta principal. Ruth Kellerman, 68 años de edad, cabello plateado siempre recogido. Vivía a 3 casas de mis padres y había sido la amiga más cercana de mi abuela Eleanor durante 40 años. Cuando Eleanor murió hace 11 años, Ruth fue quien se sentó con ella al final. También fue quien me contó que Donna llamaba a mi carrera jardinería a mis espaldas. Ruth estaba en mi porche sosteniendo un sobre amarillento. Tu abuela me pidió que te diera esto, dijo ella, la semana antes de fallecer. Me dijo que lo guardara hasta que te fueras a casar. Los ojos de Ruth estaban húmedos. Lo he llevado conmigo durante 11 años, Darcy. Empezaba a pensar que me sobreviviría. El sobre estaba suave en los bordes. La letra de mi abuela en el frente, solo mi nombre, Darcy. Lo abrí en la mesa de la cocina. Ruth se sentó frente a mí y no habló. La carta era corta, 12 oraciones. Eleanor siempre había sido eficiente con las palabras. Darcy, cuando leas esto, estarás a punto de entrar en la habitación más importante de tu vida. Desearía poder estar allí. Desearía poder decirle a tu madre que se siente y te deje brillar. Desearía poder decirle a tu padre que levante la vista de lo que sea que lo distraiga y te vea. Pero sé cómo funciona esa familia. Así que déjame decir lo que ellos no dirán. Siempre has sido la que construye. Desde aquel invernadero hasta lo que sea que estés construyendo ahora, haces que las cosas crezcan donde no había nada. No esperes a que ellos lo vean. Las personas que aparecen son tu verdadera familia. Te amo. Construye algo hermoso. La leí 3 veces, la doblé con cuidado y la puse en el bolso de mano que llevaría el sábado. La familia es quien aparece.
La noche del jueves pasó sin una llamada. El viernes lo mismo. Sin mensajes de texto, sin correos de voz, sin un cambio de opinión de último minuto de Richard O'Donnell. El viernes por la noche fue la cena de ensayo. Frank condujo 40 minutos desde Chester. Llegó 20 minutos antes y ayudó al personal de catering a mover las mesas porque los vio batallando y no podía ver a alguien cargar una mesa plegable incorrectamente. 30 invitados, todos del lado de Marcus, mi compañera de cuarto de la universidad, Alexis, 2 mujeres del grupo del taller de invernadero que dirijo los sábados por la mañana para madres locales, Ruth, Janete, por supuesto, y nadie de mi familia. El lugar del granero se veía hermoso, lados abiertos, luces de cadena, arreglos de flores silvestres que yo misma había diseñado y cultivado. Lavanda, encaje de la reina Ana y dalias de final de temporada en jarrones de cobre que encontré en una venta de garaje en Lichfield. Frank se puso de pie para el brindis. Sostenía su copa de la manera en que sostiene un cincel, con firmeza, como si lo dijera en serio. No soy un hombre de muchas palabras. Pregúntenle a Marcus, él lo confirmará. Risas ligeras. Pero diré esto, hace 3 años, una mujer apareció en el sitio de trabajo de mi hijo y sacó una bola de raíces de una camioneta como si ésta le debiera dinero. Me agradó de inmediato. Hizo una pausa y me miró. Nunca tuve una hija. Dios simplemente me hizo esperar un poco más. La habitación quedó en silencio. Janete presionó una servilleta contra sus ojos. Marcus puso su mano sobre mi rodilla debajo de la mesa. Frank levantó su copa por Darcy, quien hace que las cosas crezcan. Miré su muñeca. Había aserrín, solo un rastro atrapado en el pliegue de su puño. Había venido directamente del taller. Siempre venía directamente del taller. Eso fue el viernes. El sábado fue la boda. Esa misma tarde de viernes, 40 minutos al sur, mi padre se sentó en su garaje. Yo no sabía esto en ese momento. Janete me lo contó semanas después. Tenía un amigo en Rie Wood que vio a Richard en la gasolinera cerca de su casa e intercambiaron algunas palabras. El amigo dijo que parecía un hombre cargando algo demasiado pesado para soltarlo y demasiado doloroso para sostenerlo. Se sentó en el garaje donde solía estacionar su sedán, en una silla plegable, mirando la pared. Había una foto en el tablero de herramientas, yo a los 12 años sosteniendo un tomate del invernadero, sonriendo como si hubiera inventado la luz del sol. Él había colgado esa foto hace años y, al parecer, nunca la quitó, a pesar de que el invernadero ya no estaba. Donna lo obligó a desmantelarlo cuando me fui a la universidad. Es una molestia visual, Richard. Donna salió al garaje a las 9. ¿Vamos a ir mañana? Richard la miró. Creo que deberíamos. Bien, pero nos sentamos atrás. No voy a permitir que Darcy convierta esto en algún tipo de declaración política. Richard asintió. Abrió su teléfono, escribió un mensaje para mí: estoy orgulloso de ti, Darcy. Miró la pantalla durante mucho tiempo. Lo leyó. Luego borró cada palabra, bloqueó el teléfono y entró en la casa. No supe del mensaje hasta mucho después, pero a veces pienso en ello, no con tristeza, sino con una especie de cansado entendimiento. Mi padre no es un hombre cruel. Es un hombre débil. Y la debilidad, cuando habita en la misma casa que el control, se convierte en crueldad por defecto. Se fue a la cama sin enviar nada. Viernes por la noche, 9:45. Mi teléfono vibró. Vanessa, escuché que no vas a caminar sola. ¿Quién te acompaña? Miré la pantalla. Puse el teléfono boca abajo. No respondí. 11 minutos después, Janete me envió una captura de pantalla. Vanessa le había escrito: ¿sabes quién acompañará a Darcy mañana? Ella no me responde. La respuesta de Janete fue un solo punto. Nada más. La amé por eso. Vanessa llamó a mi padre a continuación. Lo sé porque Richard le envió un mensaje de texto a Marcus, no a mí, a Marcus. A las 10:15, Marcus me mostró el mensaje: Vanessa está molesta. Cree que Darcy traerá a alguien para caminar con ella para avergonzarnos. Quizás no deberíamos ir. Marcus escribió una respuesta y luego la borró.
Escribió otra. También la borró. Luego dejó el teléfono y me miró. Tu padre acaba de preguntar si estamos tratando de avergonzarlos en mi propia boda. Eso fue lo que dijo. Tomé aire, lo contuve, lo solté. Donna llamó a Richard de vuelta. Me enteré de esto más tarde por Ruth, quien tenía contactos que nunca entenderé completamente. Donna le dijo a Richard que irían. No le daré la satisfacción de decir que no estuvimos allí. Clásico de Donna. La asistencia como una posición estratégica, no como un acto de amor. Luego, el mensaje final de la noche de Vanessa a mi padre, reenviado más tarde por la misma red de Ruth: si ustedes van, yo también iré. Así que ese era el escenario. El sábado por la mañana, una boda, 200 invitados, un carpintero en un traje color carbón y 3 espectadores no invitados en la última fila que todavía pensaban que el día se trataba de ellos. Sábado. Desperté a las 5:15. La casa estaba oscura. Marcus había dormido en casa de Frank. Tradición, dijo él, aunque sospecho que fue principalmente para que Frank no caminara solo por la cocina toda la noche. Preparé café, me senté en el porche. El jardín estaba todavía en esa niebla matutina donde todo parece una acuarela que alguien dejó bajo la lluvia. Las hortensias a lo largo de la cerca se estaban marchitando. El final de octubre hace eso, pero la lavanda aún resistía. La lavanda siempre resiste más de lo que esperas. Mi teléfono tenía 2 mensajes. Frank, listo cuando tú lo estés, pequeña. La corbata está derecha. Lo revisé 4 veces. Marcus, nos vemos al final del pasillo. Seré el que no puede dejar de sonreír. Miré mis manos. Callos en las yemas debajo de mis dedos índices por años de usar tijeras de podar. Una delgada cicatriz en mi pulgar izquierdo por una reparación de invernadero que salió mal cuando tenía 17 años. Tierra bajo la uña de mi dedo anular derecho que debía haber pasado por alto en la ducha. Estas manos construyeron un invernadero a los 14 años. Plantaron lavanda y hortensias. Cavaron canteros para 6 vecinos a $40 cada uno. Firmaron una licencia comercial, estrecharon manos con clientes, organizaron 14 centros de mesa para una boda a la que mis propios padres no pudieron molestarse en asistir con gracia. Terminé mi café, lavé la taza, me duché, me sequé el cabello, lo sujeté con el pasador de perlas que Ruth me había dado junto con la carta de Eleanor. Había sido de mi abuela. Me miré en el espejo y vi exactamente lo que esperaba. No una víctima, no una hija destrozada, solo una mujer con las manos manchadas de tierra y un plan claro para el día. Recogí el bolso con la carta de Eleanor adentro. Conduje hacia el lugar. El lugar era un granero convertido en una colina a las afueras de Riewood. Lados abiertos, vigas de cedro. El tipo de lugar que parece haber albergado bodas durante un siglo, pero que en realidad fue un granero lechero hasta 2016. Yo misma había hecho las flores. Cada arreglo, manojos de flores silvestres en jarrones de cobre, lavanda, encaje de la reina Ana, dalias tardías, ramitas de romero porque mi abuela siempre decía que el romero era para el recuerdo. El altar estaba enmarcado con clemátides trepadoras que yo había entrenado en una celosía de madera que Marcus construyó. Olía a tierra y a octubre. Janete ya estaba en la suite nupcial cuando llegué. Tenía mi kit de maquillaje abierto y una mimosa en la mano. Pareces una mujer que ha estado despierta desde las 5. 5:15, respondí. Suficientemente cerca. Siéntate. Trabajó rápido. Base, rubor, un color de labios que llamó poder silencioso y que estoy bastante segura de que inventó en el momento. Ruth llegó a las 10 con una pequeña caja de terciopelo. Adentro había un par de aretes de perlas. De tu abuela, dijo Ruth. Ella los usó en su propia boda en 1974. Algo prestado, algo viejo, ambos en uno. Los sostuve en mi palma. Estaban calientes, como si alguien se los acabara de quitar. Alexis y mis 2 amigas de la universidad llegaron después. Las 5 estábamos en la suite nupcial. Janete arreglando mi cabello. Ruth sentada en la esquina con las manos en su regazo como una mujer que había estado esperando 11 años exactamente por esta mañana. Sin madre, sin hermana.
Janete me sorprendió mirando hacia la puerta una vez. Deja de mirar esa puerta, Dar. Todos los que importan ya están en esta habitación. No se equivocaba, pero aún dolía. De la manera en que duele un viejo moretón cuando chocas contra algo que pensabas que habías quitado del camino. Llamaron a la puerta a las 10:45. Janete abrió. Frank estaba en el umbral con su nuevo traje color carbón. Camisa blanca, corbata azul marino que Marcus había elegido. Sus manos colgaban a los costados, todavía rudas, todavía con cicatrices de décadas de madera y clavos y cosas construidas para otras personas. Me vio con mi vestido y se detuvo. Para un hombre que pasa su vida midiendo cortes hasta la 16ª parte de una pulgada, Frank es notablemente impreciso con sus emociones. Sus ojos se llenaron de inmediato, su mandíbula se tensó. Parpadeó 2 veces con fuerza y luego dijo, «Oh, pequeña. No llores, Frank. Acabo de ponerme el rímel. No estoy llorando. El aserrín se mete en todas partes». Janete se rió desde el otro lado de la habitación. Ruth sonrió. Él buscó en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja de madera. Nogal, acabado a mano. Adentro había un prendedor, hojas de roble secas, aliento de bebé envuelto en cordel. Lo hice esta mañana. Pensé que las flores de una tienda no se sentirían correctas para ti. Lo prendí en su solapa. Las hojas de roble eran de su taller. El mismo roble blanco que la estantería. La misma madera que había sido parte de mi vida durante 3 años, integrada en las paredes de mi rutina diaria. Te ves hermosa, dijo él. Luego se corrigió, no, te ves fuerte. Nadie me había dicho eso nunca en un día en el que se suponía que debía verme hermosa, y fue exactamente la palabra correcta. Tomó asiento en la esquina junto a Ruth. Los dos se sentaron allí en silencio, un carpintero de 63 años y una maestra jubilada de 68 años, como el destacamento de seguridad más improbable en la historia de las bodas, esperando a que se abrieran las puertas. Al mediodía, me asomé por la cortina a un lado del granero. El lado de Marcus estaba lleno. Tías, tíos, primos, amigos de su firma de ingeniería. Su primo trajo a un niño pequeño que ya estaba dormido. Su compañero de cuarto de la universidad se ajustaba una corbata de moño que parecía prestada. Mi lado era más pequeño pero no estaba vacío. El asiento de Ruth estaba reservado al frente. Alexis y las chicas de la universidad estaban allí. 7 mujeres de mi taller de invernadero, el grupo de los sábados por la mañana donde enseño a madres locales cómo comenzar jardines de vegetales. 3 clientes de jardinería que se habían convertido en amigos con los años. Mi contadora Gloria, quien una vez me dijo que mis impuestos trimestrales la hacían sentir orgullosa. Y luego vi la última fila. Extremo derecho. 3 figuras. Richard en un traje oscuro mirando sus zapatos. Donna sentada rígida con su bolso en el regazo como un escudo. Y Vanessa con un vestido que era ligeramente demasiado formal para una boda al aire libre en un granero, escaneando la habitación con la expresión de alguien que cataloga las salidas. ¿Vinieron? Se me revolvió el estómago. No porque tuviera miedo. Porque por un segundo, un estúpido segundo de reflejo, mi corazón dijo, tal vez están aquí para arreglarlo. Luego vi a Donna inclinarse y susurrarle algo a Richard. Y él asintió sin levantar la vista, y supe que no estaban aquí por mí. Estaban aquí para poder decir que estuvieron aquí. Asistencia como coartada. Dejé caer la cortina, me volví hacia la habitación. Janete estaba ajustando su ramo. Frank se estaba sacudiendo algo de la manga. Ruth estaba leyendo la carta de Eleanor una vez más. Se la había mostrado esa mañana y ella había llorado en silencio durante 3 minutos. La coordinadora entró, 15 minutos. La música comenzó a la 1 en punto. Un cuarteto de cuerdas que Marcus había encontrado a través de un amigo. Tocaron algo suave y ascendente. No sé el nombre, pero sonaba como la luz del sol moviéndose a través de los árboles. Las damas de honor caminaron primero, Alexis, luego Sara, luego Janete al final. Janete se detuvo en la puerta y me miró. Guiñó un ojo. Luego dio el paso y el pasillo la tragó en una luz blanca. Silencio.
Ese breve tipo de aliento contenido donde 200 personas se quedan quietas a la vez y el único sonido es el viento a través de los lados abiertos del granero. La coordinadora tocó mi brazo. ¿Lista? Abrí el bolso, saqué la carta de Eleanor, leí una línea, la última: las personas que aparecen son tu verdadera familia. La doblé, la volví a guardar, cerré el broche. Frank se puso a mi lado. Me ofreció su brazo. Su manga estaba impecable, pero su mano era la misma, ruda, cálida, callosa, de 40 años construyendo cosas para las personas que amaba. Puse mi mano en su antebrazo y sentí la firmeza de un hombre que no tiembla. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy bien. Entonces vamos a mostrarles cómo se ve estar presente. Las puertas del granero se abrieron de par en par. La luz entró a raudales. El sol de octubre, bajo y dorado, atrapando las motas de polvo en el aire como si alguien hubiera esparcido purpurina a mano. 200 cabezas se giraron. Y allí estábamos, Frank Delany y Darcy Ingram, un carpintero y una jardinera. Ninguno de los dos relacionados por sangre. Ambos exactamente donde debíamos estar. Sentí su mano cubrir la mía en su brazo. Firme, cálida. El grano áspero de décadas de trabajo presionado contra mi piel. Dio el primer paso y yo lo seguí. Caminamos. No miré la última fila. No necesitaba hacerlo. Miré hacia adelante, donde Marcus estaba al final del pasillo con los ojos húmedos y una sonrisa que decía todo lo que sus palabras dirían más tarde. Este era el día de mi boda. Y no estaba caminando sola. Las puertas estaban abiertas. 200 personas vieron. Y el hombre que sostenía mi brazo no era mi padre de sangre. Era mi padre por elección. Si alguna vez has encontrado familia fuera de la sangre, alguien que apareció cuando las personas que debían hacerlo no lo hicieron, suscríbete y quédate conmigo porque lo que sucedió después es un momento que llevaré conmigo para siempre. El pasillo medía 60 pies de largo. Lo sé porque yo misma lo medí durante la visita al lugar en agosto. 60 pies de tablones de roble recuperado. La ironía de caminar sobre roble hacia un futuro que me dio un hombre que construía con él no se me escapó, aunque no pensé en ello en ese momento. En ese momento estaba contando los pasos de Frank, izquierda, derecha, izquierda, lentos y constantes. El mismo ritmo que usa cuando cepilla una tabla. Medido, intencional. El tipo de ritmo que dice, he hecho esto antes en mis huesos, incluso si no es así. Los suspiros comenzaron a unos 10 pasos de distancia. No fuertes, solo los pequeños sonidos involuntarios que hace la gente cuando está armando una historia en tiempo real. Los invitados que conocían a Janete, los amigos, las madres del taller de invernadero, Gloria, mi contadora. Sonrieron y presionaron pañuelos en sus ojos. Los invitados que no sabían miraron a Frank y luego buscaron en la habitación a alguien que pareciera el padre de la novia y encontraron a un hombre en la última fila que no miraba a nadie a los ojos. No miré a Richard. Quiero ser clara al respecto. No giré la cabeza, no busqué su rostro, no le di la satisfacción de una mirada ni la crueldad de una mirada dirigida. Miré a Ruth, que se secaba los ojos en la primera fila, a Janete, parada en el altar con la mano sobre la boca, a las madres del taller de invernadero, 3 de las cuales lloraban abiertamente. Luego miré a Marcus. Estaba al final del pasillo, con las manos a los costados y los ojos llenos. Asintió una vez hacia Frank, no como un saludo, sino como un agradecimiento. El tipo de asentimiento que los hombres intercambian cuando las palabras tardarían demasiado y el momento ya es perfecto. En la última fila, me dijeron que Richard casi se puso de pie, se sostuvo en el banco y se volvió a sentar. Donna lo tomó del brazo. Vanessa miró fijamente hacia adelante con una expresión que Ruth describió más tarde como la de una mujer viendo cerrarse una puerta que no puede volver a abrir. Llegamos al altar. La oficiante sonrió. Era una mujer llamada la reverenda King, de baja estatura y cabello gris. El tipo de voz que te hace sentir que todo estará bien incluso cuando no es así. ¿Quién entrega a esta mujer en matrimonio? Frank se aclaró la garganta. No es un hombre que hable ante multitudes. Él construye para ellas, arregla cosas para ellas, les sirve asado los domingos y las envía a casa con sobras, pero no se dirige a ellas.
Hoy lo hizo, su familia lo hace. Hizo una pausa, luego más bajo, como si me lo dijera a mí en lugar de a toda la sala, todos nosotros los que nos presentamos. La habitación exhaló. Escuché un suave sollozo en la primera fila. ¿Ruth? El rímel de Janete ya estaba arruinado. Gloria usaba su programa como ventilador y pañuelos simultáneamente. Frank se volvió hacia mí, tomó mis dos manos y las apretó una vez. Su agarre era el mismo agarre que dio forma a la estantería, a la tabla de cortar, al prendedor, las mismas manos. Ve a casarte, pequeña. Puso mi mano en la de Marcus, retrocedió, caminó hacia la primera fila, en el centro del pasillo, y se sentó en el asiento que había sido etiquetado con su nombre esa mañana, el asiento que mi padre debía ocupar. Marcus se inclinó y le dijo en silencio dos palabras a su padre: gracias. Frank asintió y cruzó las manos en su regazo. Noté a Serrín en su puño derecho. Siempre tenía a Serrín en su puño derecho. Me volví hacia Marcus. La ceremonia comenzó. Cuando llegó el momento de los votos, dije lo que había escrito en el taller 2 noches antes, junto a la estantería de roble, en el reverso de un boceto de paisaje: te elijo a ti y elijo la familia que construimos, no la que nos dieron, sino la que hacemos con nuestras manos todos los días desde la base. Marcus dijo sus votos. No recuerdo las palabras. Recuerdo sus ojos. Nos casamos a la 1:27 de la tarde. La recepción comenzó a las 2. El mismo granero, mesas reorganizadas, luces de cadena encendidas. La banda tocó algo acústico y cálido. La gente bailó. Owen, el hijo de 3 años de Vanessa, corría entre las mesas, persiguiendo un globo que se había escapado de su anclaje. Lily se sentó en el regazo de Richard y pidió pastel. A las 3, Frank se puso de pie para su brindis. La sala se silenció de la manera en que lo hacen las salas cuando pueden sentir que algo real está a punto de suceder. Voy a ser breve porque Marcus me dijo que si hablaba por más de 2 minutos, me sacaría con un trombón. Rises. No tengo un trombón, así que le creo. Levantó su copa. La primera vez que Darcy vino a mi casa para la cena del domingo, yo tenía un helecho en el alféizar de la ventana. Se estaba muriendo. Había estado muriendo durante 1 año. Me había rendido con él. Ella entró, lo miró y, en 10 minutos, lo había trasplantado, lo movió a una ventana diferente y me dijo que lo estaba regando en exceso. Me miró a mí, supe entonces que cualquier mujer que salva una planta moribunda sin que se lo pidan es también el tipo de mujer que salvará a un viejo moribundo de comer solo cada domingo. Silencio. Luego la habitación estalló. Aplausos. Lágrimas. Janete se puso de pie y aplaudió hasta que sus palmas estuvieron rojas. La gente comenzó a hablar después del brindis. No conmigo directamente, sino a mi alrededor. De la manera en que se habla en los eventos cuando quieres que la persona escuche sin querer. Ella diseñó el jardín de la biblioteca de Riewood. Sabes, su empresa se encarga de los jardines del Palacio de Justicia. ¿Los has visto en primavera? Ella dirige un taller gratuito para madres todos los sábados. Mi trabajo hablando por sí mismo en una habitación llena de gente que vino porque así lo eligió, mientras mi propia familia se sentaba en una mesa de esquina y no decía nada. Richard me encontró en la mesa de postres. Estaba cortando el pastel de limón. Mi elección, no la de Donna. Sentí que alguien se acercaba demasiado por mi lado izquierdo. Supe que era él antes de girarme. Olía a la misma loción para después de afeitar que ha usado desde que yo tenía 7 años, Old Spice, la de la botella blanca. Darcy. Me giré. Él sostenía un vaso de agua. No champán. Agua. Sus ojos estaban rojos en los bordes y su mandíbula hacía eso que hace cuando intenta no decir algo que podría salir mal. Ese hombre hizo un buen trabajo. Su nombre es Frank. Richard asintió. Frank. Sí. Él hizo un buen trabajo allá arriba. ¿Lo hizo? Silencio. Richard miró el pastel, la mesa, cualquier cosa que no fuera mi cara. Quería decir que lo siento. Lo miré, no con ira, no con perdón,
solo con la mirada plana y clara de alguien que ha pasado 32 años observando a un hombre elegir el camino de menor resistencia. Siento que te lo hayas perdido, dije yo. O siento que todos lo hayan visto. Él se estremeció ligeramente. El tipo de estremecimiento que solo ocurre cuando alguien dice en voz alta lo que has estado pensando durante 3 días. Antes de que pudiera responder, Donna apareció, con la mano en su codo, guiándolo lejos de la manera en que siempre lo guía, firmemente, como manejando un carrito. Richard, ven a sentarte. Se inclinó hacia mí mientras lo alejaba, con voz baja y controlada, el mismo tono que usó por teléfono el martes por la noche: no hagas una escena, Darcy. Recogí el cuchillo de pastel, puse una rebanada en un plato. Yo no soy la que está haciendo escenas, mamá. Estoy cortando pastel. Ella se fue. Richard la siguió. Él siempre la sigue. El baile de padre e hija fue a las 4, excepto que no fue un baile de padre e hija. Fuimos Frank y yo en el suelo de un granero bajo luces de cadena con una canción que Marcus eligió. Una versión acústica de Apóyate en mí que hizo llorar a Janete por 3ª vez. Frank bailó de la manera en que construye, cuidadosamente, con atención a donde iban sus pies. Sostuvo mi mano en la suya y mantuvo su otra mano en mi hombro, no en mi cintura, porque Frank es el tipo de hombre que respeta un límite incluso en una boda. «¿Piso los pies?», advirtió él. «Lo sé», Marcus me lo dijo. «Ese chico no tiene lealtad». Me reí. La sala se rió. 200 personas viendo a un carpintero bailar con una jardinera y sintiendo algo verdadero debajo de la música. En la mesa de la esquina, Vanessa miraba. Preston no estaba allí. Tenía un viaje de trabajo, o eso fue lo que ella le dijo a Donna. La silla junto a ella estaba vacía y ella apretaba una copa de champán como si ésta le debiera algo. Ruth se acercó y se sentó junto a Vanessa. No fue hostil, tampoco cálida, solo presente. De la manera en que Ruth hace todo, Eleanor habría estado tan orgullosa de Darcy hoy, dijo Ruth. Vanessa la miró. Habría estado orgullosa de ambas, Vanessa, si tú se lo hubieras permitido. Los ojos de Vanessa se llenaron de lágrimas. Dejó la copa, se levantó y caminó hacia el baño. Estuvo allí durante 15 minutos. Cuando salió, su maquillaje estaba recién aplicado, pero sus ojos estaban hinchados y sus manos todavía temblaban de la manera en que temblaban en el día de Acción de Gracias. La vi cruzar la habitación desde la pista de baile. No fui hacia ella. No envié a nadie tras ella. Seguí bailando con Frank. Algunas puertas se cierran porque tú las cierras, otras se cierran porque la persona al otro lado dejó de sostenerlas abiertas. No vi a mis padres irse. Janete me dijo más tarde que se escabulleron alrededor de las 5, entre el corte del pastel y el lanzamiento del ramo. De la manera en que se abandona una fiesta en la que nunca estuviste realmente. El viaje a casa para Richard y Donna duró 40 minutos. Ruth escuchó de una vecina, quien escuchó de la hermana de Donna, que ninguno de los dos habló durante los primeros 20 minutos. Luego Richard dijo algo, ese hombre le construyó una estantería. Donna lo miró, ¿qué? En su taller. De roble, con sus iniciales grabadas en el interior. Donna miró fijamente la carretera. ¿Cuándo fue la última vez que le construimos algo, Donna? No hubo respuesta. La carretera entre Riewood y su casa corre a lo largo del embalse. Agua plana, árboles oscuros, el tipo de trayecto que te da demasiado tiempo para pensar. Ni siquiera me miró, Richard, dijo él, cuando caminó por el pasillo. No miró. Estaba mirando a Marcus. Estaba mirando a todos excepto a mí, y tenía razón también. Donna no dijo nada. Richard entró en la entrada de la casa. Donna entró. Richard se quedó sentado en el auto. La luz del garaje seguía encendida desde la noche del viernes. La foto de Darcy de 12 años con el tomate seguía en el tablero. El invernadero ya no estaba. Donna lo obligó a quitarlo hace años, pero las marcas del suelo donde estuvo todavía eran débilmente visibles en el césped, incluso en la oscuridad. Algunas cosas dejan contornos incluso después de ser removidas. Richard revisó su teléfono. Ningún mensaje de Darcy. Ningún mensaje en camino.
La boda había terminado. Su hija estaba casada. Un carpintero había hecho lo que a él le correspondía. Y el asiento marcado como Frank Delany al frente de la iglesia fue la declaración más fuerte que alguien hizo en todo el día. Sin decir una palabra, entró en la casa y cerró la puerta. El lunes por la mañana, 2 días después de la boda, abrí el taller a las 7. Como siempre, una nueva orden en el escritorio, diseño de paisaje para el jardín del ala infantil del Hospital Riewood Memorial. 12.200 pies cuadrados. Plantas sensoriales para niños en recuperación. Jardines de texturas. Cosas que se pueden tocar, oler y sostener. Marcus trajo café a las 8. El cebollino en el alféizar seguía vivo. Frank pasó a las 9 con una tabla de cortar en la que había estado trabajando durante semanas, madera de cerezo con una raya de nogal incrustada en el centro. Para los recién casados, dijo él, como si no me hubiera acompañado al altar hacía 48 horas, como si fuera solo otro sábado más. La puse en el mostrador junto a la estantería que construyó hace 3 años. El mismo hombre, las mismas manos, la misma presencia constante sin que se lo pidieran. Mi teléfono vibró al mediodía. Un mensaje de texto de Richard, ¿podemos hablar? Lo leí. Puse el teléfono boca abajo en la mesa de dibujo. Abrí los planos del jardín del hospital. Comencé a bocetar el sendero sensorial. Romero para la memoria. Lavanda para la calma. Menta para la energía. Plantas que te dan algo solo por estar cerca de ellas. El invernadero que construí a los 14 años medía 7 pies de altura y producía tomates para una familia. Este tendría 12.200 pies cuadrados y produciría sanación para los niños que la necesitaran. Tomé mi lápiz, dibujé la primera línea del sendero, luego la segunda, luego los canteros del borde, luego el arco de entrada. Afuera, la luz de octubre se movía a través de la ventana de mi taller y alcanzaba las letras grabadas en el interior de la estantería, DI. Lo suficientemente pequeñas para pasarlas por alto, lo suficientemente profundas para durar. No respondí al mensaje. Tenía trabajo que hacer. 2 semanas después de la boda, Vanessa llamó. Yo estaba en un sitio de trabajo, el jardín del hospital, midiendo los grados de drenaje, cuando su nombre apareció en mi pantalla. Casi dejo que se fuera al correo de voz. Casi. Pero algo en mí, algún remanente de la niña que reparó la bisagra del invernadero 2 veces porque creía que las cosas podían arreglarse, me hizo contestar. Darcy, estoy aquí. Hubo un silencio lo suficientemente largo como para que yo revisara si la llamada se había cortado. Preston se fue. Dejé mi cinta métrica. Se mudó la semana pasada, se llevó sus cosas mientras yo estaba en la tienda de comestibles, dejó una nota en el mostrador. Esperé. La respiración de Vanessa era irregular. No lloraba, intentaba no llorar. Solo pensé que debería saberlo. Está bien. Otra pausa. Luego su voz se quebró. No dramáticamente, no de la manera en que actúa para mis padres, sino silenciosamente, como una grieta en una pared que se ha estado extendiendo durante años y finalmente llegó a la superficie. Pensé que si podía mantener a mamá y a papá enfocados en mí, eso llenaría el vacío. Preston no estaba allí. Los niños no eran suficientes. Necesitaba ser el centro de algo. Y tu boda estorbaba. Tu felicidad estorbaba. Dejé que eso se asentara. No la consolé. No la ataqué. Me quedé parada en un sitio de construcción con tierra en mis botas, sostuve el teléfono y escuché a mi hermana decir finalmente lo que había estado escondiendo detrás de la manipulación durante 3 años. Vanessa, espero que encuentres lo que necesitas. Lo digo en serio. Pero ya no soy tu cojín emocional. No puedo ser aquello en lo que te apoyas mientras me empujas hacia abajo. Ella lloró en silencio. La dejé. Luego me despedí y volví a medir. Una carta llegó la semana siguiente. Escrita a mano. La letra de mi padre, pequeña, inclinada, la caligrafía de un hombre que aprendió a escribir en una escuela que todavía usaba plumas estilográficas. No fue un mensaje de texto, no fue una llamada, fue una carta enviada por correo con un sello. Matasellos de Riewood. La abrí en el taller a solas, de pie junto a la estantería. Darcy,
debí haber caminado contigo por ese pasillo. Lo supe cuando Vanessa me pidió que no lo hiciera. Y lo supe cuando tu madre me dijo que estaría bien. Y lo supe cuando me senté en la última fila y vi a otro hombre hacer lo que me correspondía a mí. Elegí mal. He estado eligiendo mal toda tu vida y diciéndome a mí mismo que era más fácil. No fue más fácil. Fue simplemente cobarde. Dejé que tu hermana usara a esos niños como un muro entre nosotros. Dejé que tu madre me dijera que mantener la paz era lo mismo que ser un buen padre. No lo era. Mantener la paz significaba mantenerte a distancia, y lo hice porque tenía demasiado miedo de lo que pasaría si me oponía. Frank se ganó lo que yo desperdicié. Él estuvo presente. Yo no. No espero que me perdones. No creo que yo me perdonaría a mí mismo tampoco. Pero quiero que sepas que la foto tuya sosteniendo aquel tomate todavía está en mi pared. Y desearía haberte dicho entonces lo que debí haber dicho 1000 veces desde entonces: estoy orgulloso de ti, Darcy. Siempre lo estuve. Simplemente fui demasiado débil para decirlo en voz alta. Papá. La leí 2 veces, la doblé y la puse en el cajón del escritorio junto a la carta de Eleanor. 2 cartas, 2 pesos muy diferentes. No respondí. Solía pensar que la familia eran las personas con las que nacías, las que compartían tu sangre, tu nombre, tu mesa de comedor. Ya no pienso eso. La familia es el hombre que conduce 40 minutos a tu taller un sábado para arreglar una bisagra que no le pediste que arreglara. La familia es una carta en un sobre amarillento de una mujer que se ha ido hace 11 años. La familia es quien aparece. Esa es mi historia. 3 días de silencio, una carta de una abuela y un carpintero que dijo que sí antes de que yo terminara de preguntar. Si esto te recordó que la familia es una elección, no una obligación, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.